Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a este webinar sobre racismo cotidiano. Como muchos de vosotros ya sabréis, el próximo domingo es el Día Internacional contra todas las formas de discriminación racial y por supuesto desde Fundación Diversidad nos hemos querido sumar pues, a esta fecha conmemorativa. Por un lado, lanzamos una campaña para redes sociales llamada Unidos contra el Racismo, a la que os podéis sumar desde vuestras empresas y organizaciones. Y por otro lado, pues tenemos el placer de realizar el día de hoy este webinar. Como dice Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y leo textualmente, tenemos que hablar de racismo y tenemos que actuar. Siempre es posible cambiar de dirección si hay voluntad de hacerlo. Me alegro de vivir en una sociedad que condena el racismo, pero no debemos quedarnos ahí. Y justamente hoy queremos hablar de racismo de la mano de Marta Grau, directora de Recursos Humanos y Servicios Editoriales de Penguin Random House Grupo Editorial. Y también está con nosotros Lucía Momío, periodista y escritora afrodescendiente. Con ellas queremos justamente hablar sobre la importancia de la inclusión y de la diversidad en las organizaciones y sobre el racismo cotidiano, que ahí está. Antes de darle la palabra a Marta Grau para que empiece con este webinar, recordaros que se está grabando, lo colgaremos en nuestra página web y también comentaros que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas y podréis utilizar el chat como en otras ocasiones. Sin más, agradecer muchísimo a Marta y a Lucía estar hoy aquí con nosotros y le paso la palabra a Marta. Adelante. Hola, buenas tardes ya a todos. Bueno, encantados de estar aquí. Gracias, Sonia, por tenernos y bienvenida, Lucía, que estás con nosotros. Antes de pasarle la palabra, 4 datos sobre nuestra compañía para que la conozcáis. Nosotros somos Penguin Random House Grupo Editorial, que es el brazo español de Penguin Random House. Somos la primera editorial en lengua española en el mundo, en España la segunda, pero a nivel mundial la primera, y pertenecemos al Grupo Bertelsmann desde el año 77. Que es un grupo de comunicación alemán, pero nuestra central, lo que es la de editorial, está en Nueva York. Tenemos 40 sellos editoriales, hacemos aproximadamente 1.700 novedades al año en todos los formatos, papel, ebook y ahora mucho en audio. En el 2014 compramos varias compañías editoriales, entre ellas Salamandra, Ediciones B, Alfaguara y La Campana, que es un sello en catalán. Esto nos ha dado una gran diversidad de tipología de libros y que es uno de los temas pues, que también nos mueve mucho cuando miramos la diversidad a nivel global, ¿no? Nosotros tenemos 2 prioridades muy marcadas en cuanto a temas sociales. Uno es el medio ambiente, cuidamos mucho el papel que utilizamos, los plásticos y las tintas, trabajando con los impresores, y el otro gran tema es, como no, el tema de la diversidad. Y la trabajamos en dos vertientes, la interna y la externa. Siendo la interna la que trabajamos para los colaboradores que formamos parte de la compañía, y está gestionada por una comisión precisamente de empleados de la casa que vamos renovando cada 3-4 años, y procuramos que esta comisión represente a la compañía en todas sus vertientes, ¿no? Edad, género, por supuesto, tipo de trabajo, jerarquía que ocupan, procedencia, tipo de trabajo que hacen, porque pensamos que así, como es lógico, pues cuanto más diverso, más visiones tendremos, ¿no? Entonces, esta comisión trabaja en un plan estratégico y además unos planes de acción para llevar a cabo pues, temas que involucren a las personas que forman parte de la compañía y la comunidad. Entonces, trabajamos básicamente en cultura organizativa, atracción de talento, tipo de proveedores con los que trabajamos y responsabilidad social. Entonces, hacemos un montón de cosas. Este año, por ejemplo, estamos trabajando mucho en sesgos inconscientes, que creo que nos vendrá muy bien la charla de Lucía, porque algunas cosas son conscientes, pero hay muchísimas que son inconscientes, y creemos que la primera manera de enfocarlas es siendo consciente de que las tenemos, ¿no? Entonces, haremos formación, estamos haciendo formación para todo el personal, pero con especial hincapié para aquellas personas que tienen responsabilidad de
de reclutar a los miembros del equipo, ¿no? Porque digamos que son las personas que tienen esa mirada que toma decisiones sobre las personas del futuro y queremos claramente tener una empresa diversa. Y sobre todo, otro de los temas que estamos trabajando mucho es la inclusión, porque tenemos una cultura muy fuerte, como la mayoría de las compañías, y cuando reclutas personas diversas, si luego no son como estamos acostumbrados, decimos, no sé trabajar con esta persona, no me está funcionando, o la persona no se encuentra a gusto y se marcha. Entonces no tiene ningún sentido reclutar diversos y luego no van a estar a gusto. Y creemos que eso es un tema de capital importancia, de que conservemos nuestra cultura, pero la sepamos evolucionar para incluir esa diversidad. Luego la otra vertiente son nuestros autores y nuestros contenidos. Nosotros tenemos una misión revisada hace muy poco y me voy a permitir leerla porque creo que dice mucho por dónde estamos, ¿no? Que es despertar pasión por la lectura a través de la publicación de libros que atienden la diversidad de los gustos y las necesidades de una sociedad plural. Y esto pues, nos ha hecho que tengamos una amplia difusión de voces diferentes. Tenemos más de 40 sellos editoriales, todos con un ADN muy marcado y muy distinto, y esto nos permite atraer todo tipo de voces y todo tipo de temas. Y en este sentido, pues tenemos un libro que hoy nos trae aquí su autora, que es Lucía, y que digamos que primero ha hecho una charla similar a esta a nuestra compañía y nos ha ayudado a esos sesgos inconscientes que tenemos, ¿no? Lucía nació en Madrid, de madre española y padre de Guinea Ecuatorial. Es periodista con posgrado en guión y dirección de documentales y un máster en desarrollo y ayuda internacional. Como veis, dos vertientes también que combina muy bien profesionalmente, siendo periodista. Realiza actividades también de docencia y divulgación y colabora con muchísimos medios diferentes. Ha escrito 2 libros anteriores, pero su primera novela es Hija del Camino, que es esta novela que ha publicado con nosotros y que, bueno, pues Lucía nos va a comentar. Lucía, gracias por estar aquí. Te paso la palabra. Nada, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de tocar estos temas, además donde se tienen que tocar, ¿no? Siempre lo digo cuando me invitan de algún instituto, algún colegio, alguna universidad o del entorno laboral, porque al final los cambios muchas veces se producen desde ahí. Voy a compartir pantalla, si os parece, y empezamos, porque mi presentación tiene bastante enjundia. El punto de partida es esta pregunta, ¿no? ¿Hay racismo en España? Y es una pregunta que parece sencilla, pero que muchas personas no se han hecho o que asumen rápidamente que la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque desde que somos pequeños nos han enseñado que ser racista es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú dices que algo es racista, la gente suele ponerse a la defensiva y es normal precisamente por lo anterior, ¿no? Porque nos han dicho que ser racistas es algo malo. Sin embargo, no nos enseñan, como digo, a no serlo. ¿Dónde no nos enseñan? Pues desde el propio colegio, desde la propia infancia, ¿no? Hay un documental que sale en Channel 4, pero podréis encontrarlo en YouTube, que se llama ¿Qué tan racista eres? Y una socióloga estadounidense blanca dice que si has llegado al instituto y no tienes ninguna actitud racista es porque no has ido nunca a clase. Bueno, vamos a ir desarrollando para que entendáis esta expresión. El punto de partida es contar cómo viven muchas personas que no somos blancas aquí en España. La foto de la derecha es en el colegio, segundo de EGB, porque sí, he hecho EGB, porque sí, tengo una edad. Entonces, ahí como veréis, pues todo el mundo es blanco, menos yo en el centro, ¿no? Y la foto de la izquierda es con mi familia. Esta es una realidad muy común para muchas personas que hemos nacido en los 80, incluso yo diría en los 90. Y es que de puertas hacia afuera de tu casa tenías una realidad en la que eras la única en prácticamente todos los espacios. Yo fui la única niña negra en el cole, en el instituto, en la facultad éramos 6. Y de puertas hacia adentro, en cambio, pues conviven 2 culturas con naturalidad, 2 lenguas, 2 gastronomías. Yo muchas veces digo que era soy madrileña, cocido los domingos y los sábados pollo con salsa de cacahuete, ¿no? Y bien, además, ¿no? Y ahora mismo soy tuppers, porque como yo no cocino, soy tuppers de cocido y tuppers de pollo con salsa de cacahuete. Me parece interesante la foto de la izquierda porque mucha gente puede pensar que es Harlem, República Dominicana, y es
Móstoles, ¿no? Es Móstoles en los años 80. ¿Por qué pongo esta foto? Entre otras cosas para demostrar que la diversidad, a diferencia de lo que se cree, no es algo reciente, de ninguna de las maneras. Siempre ha habido, por la posición que tiene la península ibérica, pues obviamente siempre ha sido cruce de culturas, ¿no? Otra cosa es que en los años 90 hubiera un flujo migratorio mayor y lo entendemos como algo reciente. Sin embargo, no ha sido así y de eso también voy a hablar. Cosas que suceden en la infancia, ¿no? El colegio es un espacio público porque muchas veces la gente dice que el racismo se curará con el tiempo, igual que el machismo, etcétera, etcétera. Y no es así. El tiempo no es una varita mágica. Hay muchos niños y muchas niñas que han tenido vivencias muy parecidas a las que yo he tenido en mi infancia a día de hoy. Entonces, yo creo que lo que realmente cambia las cosas son, uno, el reconocimiento y dos, la implementación de políticas para cambiarlo. Sonia hablaba, ¿no? Decía algunas frases que para mí son muy significativas en ese sentido. Entonces, ¿es el colegio un espacio de convivencia? Sí, pero ¿eso lo hace libre de racismo? De ninguna de las maneras. Aquí pongo el ejemplo de una familia que denunció a la Comunidad de Madrid a raíz de que su hija llevaba viviendo un montonazo de tiempo bullying racista y no se reconocía. Claro, porque al final muchas veces en la infancia esto se enmarca en el ámbito de las cosas de niños, son cosas de niños, no pasa nada y no se entiende que el bullying puede expresarse de muchas formas, puede haber bullying homófobo, puede haber bullying racista, etcétera, etcétera, y bueno, pues durante muchos años a Camila le dijeron que eran cosas de niños, que igual que te metes con el de gafas, te metes con el niño gordo y te metes con la niña negra, pero no se entendió que ahí hay un componente, pues eso, ligado al racismo que es importante y finalmente se condenó a la Comunidad de Madrid. Para mí la importancia de esta condena no tiene nada que ver con la suma de dinero que les dieron, la multa que le pusieron a la Comunidad de Madrid, como con el hecho de que se sentó un precedente. Y esto es importante, ¿no? Porque se está reconociendo que es algo que sucede, que sucedía en mi época y que sucede ahora también. Pero hay más, porque muchas veces es lo que digo, ¿no? El racismo se entiende solo como agresión, como que te llamen conguito, como que te digan negra de mierda, como que no te dejen entrar en una discoteca, que esto también pasa. Pero yo creo que del mismo modo que en el feminismo ya hay un debate bastante maduro y ya no hablamos solo de a ti te ha pasado, sino que hablamos de algo sistémico, también es importante que empecemos a hablar del racismo de esta manera. Ejemplo, los libros de texto. Vuelvo al principio, nos dicen que todas las personas somos iguales, pero ¿acaso nos enseñan esa igualdad? ¿A cuántas autoras, pensadlo, habéis leído en literatura? ¿No? En literatura me refiero en la asignatura. Yo a Carmen Laforet y a Rosalía de Castro, ya está. ¿A cuántas personas que no sean hombres habéis estudiado en historia? Yo a las reinas, ya está. ¿A cuántas mujeres habéis encontrado en los libros de ciencias, más allá de Marie Curie? Bien, ahora preguntaros a cuántas personas no blancas habéis estudiado a lo largo de la historia, de la literatura o de la ciencia. Seguramente a ninguna. Y sin embargo, porque, bueno, esto es interesante, es una gracia que siempre me funciona, así que la voy a decir, el tema del fenómeno reciente, ¿no? España parece que vive completamente enajenada de su vinculación con el continente africano y con las personas que no sean blancas, ¿no? De hecho, es eso, cuando a veces hablamos de racismo, muchas veces te dicen, bueno, es que sois un fenómeno reciente y en efecto me gusta muchísimo que me llamen fenómeno y más aún reciente, pero en absoluto lo soy. O sea, la península ibérica está a entre 14 y 16 kilómetros del continente africano. Desde el sur de las costas africanas se ve, perdón, desde el sur de las costas españolas se ve el continente africano, se ven esas luces cuando no hay niebla. Por tanto, obviamente esos kilómetros se han recorrido desde que existe, ¿no? Hubo un momento en el que directamente la península estaba pegada al continente africano. Por tanto, es muy naif, muy inocente pensar que somos un fenómeno reciente, de ninguna de las maneras. Por ejemplo, hay episodios históricos importantes, que hay de la esclavitud en los libros de texto. Y no hablo de Estados Unidos, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en esclavitud nos viene a la cabeza las películas estadounidenses. Sin embargo, el principal puerto de entrada de personas esclavizadas en América estaba en Cartagena de Indias, Colombia, territorio español por aquel entonces, ¿no? De hecho, bueno, aquí pongo unos recortitos, anuncio del diario de la Marina Cuba publicado el 3 de febrero de 1846, un espacio para la venta de esclavos, o del diario de Madrid en 1804, os leo, en la tienda sombrería de la Puerta del Sol de don Antonio Leza darán razón de un sujeto que desea comprar un negro, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, no es algo tan lejano en el tiempo y además hay que entender
que España fue el segundo país de América, o con posesiones en América, porque el último fue Brasil, el penúltimo fue España en abolir la esclavitud, que duró hasta 1886 en Cuba. Si bien es cierto que en la zona peninsular acabó antes, ¿no? Entonces esto mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, este libro es reciente de Carlos Bardem, Mongo Blanco, que cuenta cómo en el siglo XIX, de hecho, uno de los grandes tratantes de personas esclavizadas fue un malagueño, ¿no? Cuando por otro lado ya era ilegal la trata, no así la esclavitud. Hay un legado, además, la Hermandad de los Negritos, la más antigua, ahora que nos acercamos a Semana Santa, la más antigua del continente europeo, de 1393. No se llamaba la Hermandad de los Negritos porque sí, se llamaba de los Negritos porque estaba compuesta íntegramente por personas negras, así hasta el siglo XIX. Pongo a la izquierda a mi tío fue desde Guinea, además es que la provincia de mi padre se llamaba Sevilla de Niefan, entonces mi tío dijo, pues yo me voy a ir a Sevilla. Sevilla de Niefan, pues por el tema colonial, ¿no? Que Guinea fue colonia española e incluso provincia. Él se fue a Sevilla y estuvo en la Hermandad de los Negritos, y hoy sus nietos, que son gitanegros, porque su padre es gitano y su madre es mestiza como yo, pues están en esa hermandad. Los negros de Gibraleón son los descendientes directos de esos esclavizados que no se llevaron a las Américas y se juntaron sobre todo con personas gitanas porque estaban en un estrato socioeconómico inferior. Todavía quedan esos descendientes. Hay 2 familias directamente que beben de ese linaje y que lo conocen, ¿no? Pero ¿qué hay de Guinea, yéndonos un poco más cerca en el tiempo en los libros de texto? A mí me enseñaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico, Filipinas, supongo que a la mayor parte de personas igual, y sin embargo Sáhara, norte de Marruecos, Guinea Ecuatorial. Antes lo comentaba en el previo a esta charla, ¿no? Como a mi padre todavía le preguntan un montón que cómo ha aprendido a hablar español también. Pues bueno, lleva aquí 57 años. Malo sería que en 57 años no hubiera aprendido a hablar bien castellano, español, pero es que aparte de eso, en el país de mi padre la lengua oficial es el castellano y fue territorio español entre 1778 y 1968. Mi padre llegó antes de que su país se independizara. Bueno, hay algunos ejemplos. Estos son los primeros becarios que llegaron a España a estudiar. No significa que no vinieran antes guineanos, pero estos son becarios. Me parece interesante cómo, bueno, la mujer ocupa la contraportada de la revista Estampa, y luego pues hay un montón de hombres porque por supuesto en esa época estudiaban más hombres que mujeres, pero hay más. Este es José Carlos Grey Molay, prisionero republicano español en Mauthausen. Él estaba en Barcelona, le pilló el avance de las tropas franquistas, se fue a Francia, se enroló en la resistencia y acabó, como tantos y tantos españoles republicanos, en un campo de concentración. No fue el único, hubo otro también que estaba en Cartagena. Seguramente habría más, pero bueno, es un poco complicado también acceder a ciertas historias. Precisamente este es el hombre que estuvo en el otro campo de concentración, ¿no? Atención al lenguaje colonial, un romántico idilio de una bella muchacha cartagenera y un negrito de Fernando Polo. El negrito es espectacular porque a mi padre, que tiene 82 años, aún le llaman negrito. Yo creo que ya es tiempo de que le llamen negro, o por su nombre, que se llama José, ¿no? Bueno, es interesante como era una noticia tan bestia que incluso salió en los periódicos. Pero tampoco tenemos que hablar solo en negativo, sino también de figuras históricas que yo creo que son importantes y que no estaría de más que conociéramos. La de la izquierda es la reina Nzinga-Mbande, que luchó contra la colonización portuguesa y contra la esclavitud. De la zona de lo que hoy es Angola se llevaron a muchísima gente a Brasil. Y a la derecha está el que sería, porque es una ilustración, Toussaint Louverture, el artífice, o por lo menos el que dirigió la independencia de Haití, que es un hecho histórico importantísimo porque supuso el principio del fin de la esclavitud en el continente americano, y es algo que no se estudia. Sin embargo, estudiamos la Revolución Francesa, la rusa, la independencia americana, ¿por qué no también la de Haití? Que era lo que sí que veíamos cuando era yo pequeña, y lamentablemente me temo que todavía pues con tintes bastante parecidos, ¿no? Pues este tipo de imágenes. Niños que piden, ¿no? Extendiendo una mano, porque después le dan, y después un África ligado al entorno rural, que por supuestísimo que existe, como no, ¿no? Igual que aquí también hay pueblos. De hecho, yo trabajo en un programa de televisión en los pueblos de España, pero los pueblos de España no son España, ¿no? Hay muchísima diversidad. Y de hecho, pues igual que pasa aquí, el grueso de la población vive en el continente africano, vive en ciudades, no vive en los pueblos, ¿no? Al pueblo van los fines de semana. Sin embargo, todavía nos muestran una África atávica, ligada a las tradiciones, que, insisto, si bien existe, no es el único modelo. A mí, por ejemplo, la serie de Netflix de Queen Sono no me gustó especialmente, está rodada en Sudáfrica, pero sí que me encantó que mostraba un Johannesburgo pues con su metro, con sus cosas y tal, ¿no? Con las mismas cosas que se ven aquí al final.
¿Cuál es el problema de la imagen anterior, que es de los 80, que es lo que yo veía, las hambrunas de Etiopía, y esta, que es del año 2017? Pues que es la misma narrativa, ¿no? Es una narrativa que muestra una asimetría tremenda y que es la misma de siempre: uno recibe y otro da, uno pide y otro da, y el que da y el que recibe siempre son el mismo tipo de personas. Por no hablar de que en la actualidad sí que ya se ha llegado a una especie de consenso en cuanto a la representación, por la cual hemos entendido que a los menores hay que protegerlos, a los menores y a las menores, y por tanto no está bien que pongamos fotos de nuestros sobrinos, aunque sean nuestros sobrinos, en nuestro Facebook. No podemos hacerlo, tenemos que pedir millones de permisos, pero es más, yo añado, peor aún en situación máxima de vulnerabilidad, porque hay otra cosa aparte del derecho a la imagen, y es el derecho al olvido. Cuando Hope, que es como se llamaba este niño al que vimos en muchísimas partes del mundo, cumpla años, a lo mejor no quiere recordarse en ese peor momento de su vida, ¿no? Me parece interesante también el titular, esto ya como periodista: el ángel tatuado que salva al niño brujo. Me parece brutal que no entrecomillen lo de ángel tatuado. A lo mejor piensan que es verdad, no lo sé. Bueno, sin embargo, la infancia parece que solo es salvable en el continente africano o en el sur global, porque cuando vienen aquí, pues bueno, conoceréis el término MENA, y cómo MENA se ha convertido prácticamente no tanto en una forma de, en acrónimo de menor extranjero no acompañado, como en sinónimo de criminal. Y sin embargo son menores extranjeros no acompañados. Y por supuesto que hay chavales y chavalas, sobre todo chavales, que la lían, pero obviamente hay otros tantos que no, ¿no? Y que se criminalice a menores en unos medios de comunicación que tendríamos que informar de otra manera es terrorífico, y tiene consecuencias en términos de desafección y de, bueno, de recordar que son menores que están solos aquí, que han podido vivir experiencias traumáticas y sin sus padres, lo cual no significa que yo no diga que haya gente, como he dicho al principio, que la lía, por supuesto, pero son una minoría. Continúa en la infancia y podemos hablar de representación. He hablado de los libros de texto, pero es que ni siquiera en los dibujos animados, ¿no? Eres invisible siempre. Yo recuerdo que cuando era pequeña, como era empollona, pues casi siempre era la que protagonizaba, y un poco repelente, ha quedado algo, no digo que no, casi siempre era la que protagonizaba las obras de teatro hasta que llegó Blancanieves, ¿no? Y yo pues quería ser Blancanieves tranquilamente, y mi profesora me dijo: es que tú en todo caso tendrías que ser Negra Carbón. Lo curioso es que hice de bruja no cuando es madrastra y es guapa, de bruja a bruja, cuando ya no funciona el hechizo del espejo, ¿no? Y como ahí no pasaba nada porque no fuera una persona blanca, cuando la bruja sí que lo es. Es una anécdota menor, tampoco me gusta mucho el tema de la narrativa de la anécdota, porque se puede contrastar fácilmente, ¿no? Insisto en que es importante entender esto desde una perspectiva sistémica y ver cómo no había nadie como tú en prácticamente ningún sitio. Pero ojo, no lo había aquí, y tampoco en muchos países del continente africano, que al final consumen dibujos chinos, dibujos europeos. O sea, en el propio Guinea se estudia a Garcilaso de la Vega, pero no se estudia a Donato Ndongo, por ejemplo, ¿no? Porque todavía mantienen un sistema educativo basado en contenidos pues, propios de la colonia todavía. Sí que es verdad que luego con el tiempo han puesto a una de cada, ¿no? Que es de nuevo esa excepción. Tiana, que es la negra, después está Mulan, la asiática, la gitana, no sé qué, pero una de cada, ¿no? Y a veces con muchos estereotipos también. Pero suceden más cosas en el colegio, como desde el minuto uno. Sí que es verdad que en mi época no tanto, porque yo era un marciano. O sea, en Alcorcón, que es donde yo resido, éramos, como que yo recuerde, 4 familias de personas negras. Entonces no había este estigma acerca de que tú fueras migrante o de ascendencia migrante. No había todavía esta realidad que se da ahora de padres y madres que prefieren no llevar a sus hijos a colegios donde hay mucha población migrante. Eso no sucedía. Pero sí que es cierto que ahora pasa, ¿no? Y es importante citarlo. Como cuando llegas te leen automáticamente como fracaso escolar, ¿no? Porque dan por hecho una serie de cosas y demás, y cómo de alguna manera, siendo una niña, partes de -5. Aunque tú hayas nacido aquí y hables perfectamente el idioma, o aunque acabes de llegar, porque cuando eres una niña, a diferencia de lo que me pasa a mí ahora mismo, que empiezo a sentirme mi madre cuando pronuncio ciertas cosas, ¿no? En cambio, cuando eres pequeña todavía tienes el cerebro blandito y enseguida aprenden el idioma. Pero esto tiene consecuencias en términos de orientación escolar, ¿no? Si bien es cierto, y basta con que le echéis un vistazo a los colegios públicos de vuestros barrios, y donde vais a encontrar muchos rostros diferentes, teces diferentes, orígenes diferentes, apellidos diferentes, lenguas diferentes y credos diferentes, eso después no se ve en la universidad. ¿Qué sucede para que
en la educación, hasta la educación secundaria obligatoria, veamos esa diversidad y después no. Bueno, pues entre otras cosas, un sistema, unos libros de texto donde no estás, un sistema que siente que quizá la universidad no sea tu sitio. Cuentan chavales y chavalas más jóvenes que desde que son pequeños ya les han dicho en orientación escolar que tu mejor formación profesional. No es menos la formación profesional, pero lo idóneo es que podamos escoger en condiciones de igualdad. Ya está, ¿no? Que no se tenga que esperar ciertas cosas. Y también entender que efectivamente sí que hay diferencias. O sea, mi madre y mi padre, pues al fin y al cabo eran bastante parecidos a los padres y las madres de mi época, si bien es cierto que mi madre trabajaba y por aquel entonces no era tan común que las madres trabajaran. Pero sí que es verdad que dentro de las realidades migratorias pues hay mucha monoparentalidad, hay sesiones de trabajo muy largo que provocan que esos niños, esas niñas hagan sus deberes solas, que no tengan la ayuda quizá de sus progenitores, que quizá no cuenten con un ordenador para buscar, que la única fuente con internet sea el móvil de sus padres. Esto lo sé pues porque he hecho entrevistas, ¿no?, sobre este tema con motivo de la pandemia. Y luego está el tema de las escuelas guetificadas. Este es un instituto de Alcorcón, el típico en el que hay como 13 nacionalidades en una clase de 15 personas. Y digo 15 personas que tiene una ratio súper baja porque muchos padres y madres no quieren llevar allá a sus hijos. Entonces están cosechando premios y educándoles, ¿no?, con muchísimos recursos, precisamente porque son muy poquitas personas en clase y son pocas porque la gente no quiere llevar a sus hijos y a sus hijas a ese colegio. Entonces yo les preguntaba a estos peques, esto es de una columna que yo tenía en El País que se llama Barrionalismos, ¿no? Yo les preguntaba a estos peques qué pasa cuando dicen que son de ese colegio, y dice que pues la gente reacciona, vas a Cervantes, ¿no? Como si aquello fuera la película Mentes Peligrosas, que si tenéis una edad sabréis cuál es, ¿no? La de Michelle Pfeiffer y Julio. Bueno, pues llega la juventud, estas son las pintas que yo me gastaba, bueno, en fin, los 90, ¿qué le vamos a hacer, no? Y avanzamos. En mi época, no sé si a la gente le sonará esta imagen, la mayor parte de gente de mi edad y más mayor, y mayor, con, pues eso, que no sea blanca, recuerda perfectamente a esta mujer. Se trata de Lucrecia Pérez, la asesinaron en 1992 y se tipificó como el primer el primer delito o el primer asesinato considerado racista. Eso no significa que no haya habido antes asesinatos de este calibre, de este calado, pero hasta el momento no se había entendido que podía tener una motivación racial. Lucrecia es una señora dominicana que llegó de su país, le echaron de la primera casa en la que trabajó porque no sabía utilizar bien la lavadora. Es cierto que era una mujer que venía de una zona paupérrima de República Dominicana y ella no tenía lavadora, por tanto no sabía usarla. Vivía en una discoteca ocupada, vacía, en ruinas, que se llamaba Four Roses ¿cómo se llama esto? En Aravaca, en Madrid, que es una zona bien de Madrid. Y bueno, iban 3 chavales, 2 de ellos menores de edad, uno mayor de edad que era guardia civil, y le dispararon, ¿no? Entonces se ha convertido en un símbolo, Lucrecia. Primero para demostrar que cuando hay una ascensión del racismo hay que escucharlo, ¿no? Antes de ese asesinato lo que sucedió es que la gente se quejaba de que los domingos, que era cuando en ese barrio, Aravaca, que pues, las internas salían, se reunían, hacía ruidos, de esos ruidos pasaron a encontrar pintadas, dominicanos, ir a vuestro país, no sé qué. Pues, y al final concluyó con esto. No necesariamente esas escaladas tienen que acabar con un asesinato, pero sí que es cierto que hay que no se pueden desoír ciertas cosas, ¿no? Que no podemos siempre parapetarnos en el no, que no hay racismo, que no hay racismo, que no hay racismo, ¿no? Esto, de hecho, a mí me pasaba cuando era pequeña y hablaba de racismo y me decían, ya bueno, pero aquí no pasa lo que en Francia. ¿Qué estaba sucediendo en Francia? Que los jóvenes parisinos desarraigados quemaban coches, ¿no? Y yo decía, por supuesto que yo estoy en contra de que quemen coches, pero si aquí no pasa, no es porque no exista ese desarraigo, sino porque somos muy pocos, ¿no? Todavía. Entonces ya ha pasado, ya se están dando manifestaciones de personas desarraigadas que de alguna manera están atentando contra el lugar en el que han nacido, lo cual es obviamente 100% reprobable, ¿no? Pero que responde un poco a este no sentirte ni de un lado ni de otro, ¿no? Y no sentirte reconocido y no sentirte valorado. E incluso yo, que podemos decir que me ha ido bien, ¿no? Pues yo, si el libro se llama Hija del Camino, es precisamente por eso, ¿no? Porque no te sientes ni de aquí ni de allí, a veces te sientes del espacio que separa tus dos mundos, a veces te sientes de un mundo, a veces te sientes del otro. Yo hablo en tercera persona o en primera persona al plural de manera indistinta, ¿no? A veces es de, es que los españoles sois, y otras veces es que los guineanos sois, en función de con quién esté enfadada, y a veces es de, es que los españoles somos, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo creo que a estas cosas se les tiene que prestar atención de alguna manera. Y cómo, bueno, pues el racismo también es la negación del racismo. No se habla solo desde lo experiencial, pero lo experiencial importa. Decía Juan Soto Ibars, periodista en el Confidencial, curioso que algunos yogurines de Twitter hablen de los 90 como un tiempo racista en España, cuando la mayoría de los que andábamos por aquí imitábamos al príncipe de Bel-Air en el patio y estábamos enamorados de Laura Winslow. Bueno, aparte, o sea, a ver, que en mi familia segoviana, por parte de madre, recuerdo una vez que le pregunté a mi tío abuelo, que qué le parecía la inmigración y me dijo, muy mal. Y le dije, mi padre, y me dijo, tu padre no es inmigrante, tu padre es muy buena persona. Bueno, pues para mí esto resume un poco la cuñadez que se ha marcado Juan Soto Ibars, ¿no? Un poco, a ver, que es que mi familia puede ser profundamente xenófoba, que de hecho lo es, pero entender que nosotros no somos como el resto. Y esta narrativa de la excepción nos acompaña a muchas personas desde que somos pequeñas, ¿no? Yo que he sido empollona, que encima ni siquiera soy negra, oscura, ¿no? Que soy más clara, etcétera, pues tú vas escuchando tú no eres como el resto de negros, o incluso cosas como si tú no eres ni negra, y además como un piropo, te lo dicen como un piropo, ¿no? Y cómo eso tiene que ver un poco con la construcción del otro y de la otra. Bueno, le responde Santi Zanú, que es un ganador de un Goya, un chaval de Carabanchel, de padre de Benín, madre aragonesa, bueno, en Madrid, en la Plaza de los Cubos, Moncloa, Argüelles, Aravaca, Villalba, Leganés, Getafe, Alcalá de Henares, pues había 15 que daban palizas a negros. Lo sé por experiencia. Yo también, bueno, yo también contesté, ya me he ido de Twitter porque soy demasiado reactiva y ahí están pues algunas imágenes de la Plaza de los Cubos en los años 90. Había zonas que estaban prohibidas para ciertas personas, ¿no? Porque sabías que te podía pasar algo. Y el género tenía una importancia a la hora de vivir ciertas cosas. Yo recuerdo una vez con 16 años en el McDonald's de Moncloa, unos chicos nazis estaban detrás y dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas. Cogieron mi bandeja, la tiraron al suelo y me dijeron que emigrar a Brasil o a Nigeria. Pero no me pasó nada más que me quedé sin mi Big Mac, ¿no? Esto fue todo lo que me pasó. Seguramente de haber sido un chico me hubieran pasado otras cosas, ¿no? Entonces, si bien es verdad que el género normalmente cuando interseccionan raza, clase, género y demás, pues suele ser peor, también es cierto que no necesariamente siempre va a ser peor, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las identificaciones por perfil racial, que no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es que sin que hayas hecho absolutamente nada te pidan la documentación, cosa que provoca que haya gente que a veces llega casi de forma sistemática al trabajo tarde por este tema, ¿no? Pues eso, que te pidan la documentación por si acaso, ¿no? Y que haya un sesgo racial. Esto tiene consecuencias. Primero, que cuando tú vas por la calle, si siempre ves que piden la nacionalidad o los papeles a la misma gente, piensas que es que han hecho algo. Y dos, también, ¿no? Un poco la relación con las fuerzas de seguridad, el miedo y la desconfianza que genera entre quienes siempre paran. A mi hermano hubo un momento en el que se lo pedían prácticamente todos los días porque tenía una novia que vivía en el centro de Madrid y ya la novia, no él, la novia que era blanca, dijo a la policía, bueno, es que ya está bien, es que todos los días, es que no sé qué. Y el policía dijo, ya, es que hay unos dominicanos que están vendiendo droga por aquí. Y fue como, muy bien. Y entonces, si fueran españoles, ¿se lo pedirías a todos los españoles, a todas las personas blancas? Pues seguramente no. A la hora de hablar de racismo es complicado, porque lo que he dicho, ¿no? La autopercepción de España es un país como de fiesta, siesta, gente amable, que lo es. Y como el racismo se entiende como algo malo, jamás se reconoce. ¿Qué sucede? Pues que precisamente porque no se reconoce, del mismo modo que si hay un montonazo de estudios acerca del género, hay muy poquitos sobre el racismo, muy pocos. Entonces, a veces cuando hablamos parece que obligamos a nuestros interlocutores y a nuestras interlocutoras a hacer una especie de acto de fe, ¿no? Me tienes que creer porque yo te lo digo. Sin embargo, poco a poco vamos encontrando más estudios, ¿no? Hasta la fecha, puedo decir, o hasta hace cosa de 5 años, parece que teníamos que hacer un ejercicio de arqueología para que, ¿no? Rebuscar, porque no hay información al respecto para que nos creyeran. Este es un estudio de la Universidad de Granada junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Lo hicieron en la estación de autobuses de Granada y concluyeron que si eres negro tienes 42 veces más posibilidades de que te pare la policía. Ya tenemos datos, ¿no? Ya no es algo que se pueda abocar o desterrar directamente al ámbito de lo subjetivo. Esto sucede, ¿no? Y es una forma de criminalización más. El acceso a los locales de ocio, que son cosas que te pasan en la juventud. Bueno, pues a mí me han negado el derecho de admisión e iba vestida de domingo y era súper abstemia, que después no lo he sido, ¿eh? Bueno, tampoco digo que tenga un problema, pero yo hasta los... Es que era muy pardilla, o sea, fui muy empollona y muy tal, entonces yo hasta los 25 por ahí, hasta que no acabé la carrera, yo no me solté la melena.
Hablo como una señora de 80 años, ¿no? Soltarse la melena es una expresión un poco de modé. Bueno, total. Conozco muchas personas negras a las que les ha pasado y personas no blancas y bueno, a veces te ponen excusa, ¿no? Es que hay una fiesta. Incluso la ganadora de Operación Triunfo de este año, Nia, contó cómo dejaron entrar a todas sus amistades y a ella le dejaron fuera y la gente se sorprendía. Pues bien, ya hay estudios que demuestran que no es algo casual, que no es que llevaras deportivas, ¿no? Porque mucha gente cuando le cuentas esto te dice, es que yo llevaba deportivas. Pues os voy a contar algo, las personas negras pueden llevar también deportivas. O sea, quiero decir que cuando dicen las deportivas o las pintas, también puedo decir algo, que tú te puedes poner y quitar las deportivas, que tú si quieres puedes cambiarte el peinado, que tú si quieres puedes cambiarte la ropa. Otra cosa es que quieras hacerlo para que te dejan entrar a una discoteca. Pero las personas negras o las personas no blancas no pueden todavía arrancarse la piel, ni tampoco cambiarse las facciones, ¿no? Ni alisarse el pelo. O sea, puedes, hay química para ello. La prueba es Michael Jackson, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Que no te puedes quitar y poner la piel como si fuera algo accesorio, como si fueran unas deportivas. Bueno, aquí está un estudio de la Universidad de Barcelona constatado que la mayoría de locales de ocio nocturno del centro de la capital catalana usan de manera sistemática el derecho de admisión como técnica de discriminación racista. Los inmigrantes de origen marroquí y argelino, así como las personas identificadas como extranjeros pobres, son quienes más sufren estas prácticas. Porque sí, no es lo mismo ser leído como negro africano que ser leído como negro estadounidense, ¿no? Yo a veces cuento chascarrillos que son menores, ¿no? Cruzo lo del estudio de la Universidad de Barcelona con cosas menores, primero para que nos echemos unas risas y segundo, pues para que veáis que el racismo es como una especie de pulpo que tiene una cabeza enorme, que es el sistema, y luego unos tentáculos que te pueden tocar con todo su peso, ¿no? O te pueden tocar solo con la punta. Pongo esto de cuando te dejan entrar porque yo recuerdo, mi grupo de amigas de Alcorcón de toda la vida son chavalas blancas, pero con la edad he buscado a chavalas negras también, que esto es muy fuerte, ¿no? Porque de repente te das cuenta, llega un día en el que dices que todo mi entorno es blanco y es lo normal porque vivía en una España que era mucho más blanca que ahora. Pero recuerdo que una vez fuimos varias amigas mías negras a una discoteca y se acercó una chica, bueno, nos hicieron corro, que es como, por favor, y luego, ay, qué bien bailáis, ¿no? Este es tópico, también lo lleváis en la sangre, ya sabéis, igual que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y, por supuesto, bailar. Y recuerdo que una chica nos dijo, jo, es que sois guapísimas, ¿qué sois? ¿De Nueva York? Fue como, pues mira, somos de Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Pueblo Nuevo, porque encima la mayor parte de nosotras somos de la periferia, porque es donde se suele establecer las personas migrantes, porque sale más barato, ¿no? Entonces, pues lamento decepcionarte, pero estamos muy lejos de ser de Nueva York. Y ahí caes en la cuenta de cómo ser de Nueva York mola, pero ser de África no. Luego está, pues, cómo crecen los cánones de belleza. En los 90 estas eran las top model, tías espectaculares y además muy delgadas. Recordaréis que fue una época de anorexia total. Ahora todavía los cánones de belleza pues siguen siendo un peso tremendo, pero es cierto que hay más acciones de body positivity, ¿no? Ahora como se dice todo en inglés, body positivity. Ahora es eyeliner, en mi época era raya, pero yo qué sé. Entonces, bueno, pues digamos que al menos podemos ver a otros modelos de belleza que antes, ¿no? En mi época eran tías muy delgadas y además casi todas blancas menos Naomi Campbell, ¿no? Cuando me dio por buscar esto, miré y me di cuenta de cómo ser mujer, el paradigma de neutralidad implica, o sea, ser mujer sin apellido, es ser mujeres blancas. Porque cuando tú quieres referirte a mujeres que no lo son, tienes que poner mujer negra, ¿no? Y bueno, en su momento me dio por buscar y puse mujer en Google y sí que al final del primer pantallazo sale una chica que puede ser leída como mestiza latinoamericana o de ascendencia latinoamericana, pero vamos, en general eran todas personas blancas hasta el final que sale una chica negra, ¿no? Bueno, más cosas que pasan, la hipersexualización. Tú pasas de que no te quieran tocar ni con un puntero láser cuando eres pequeña, ni en el conejo de la suerte, ¿no? En el conejo de la suerte, no sé si os acordáis, tú besarás al chico o a la chica que te guste más, pues siempre eras y a mí no me quería besar nadie, hasta que de repente llegas a la juventud y te leen de otra manera. Pero además es que es cosa de un verano y no tiene solo que ver con que desarrolles, sino con que pues, los chicos empiezan a pues, ver porno o ver otro tipo de películas y ya hay una hipersexualización de las mujeres negras, ¿no? Y aparte de llevar en la sangre lo de bailar bien, pues llevas en la sangre ser una fiera y una bomba sexual, etcétera, etcétera. Hay que pensar también de dónde viene esto, ¿no? Porque como insisto, ¿no? Hablar de racismo es algo complicado porque todo el mundo se ofende cuando hablamos de racismo, pero yo quiero que os pongáis en la piel de una especie de pelotita de barro, ¿no? Cuando nacemos somos eso,
pero luego los diferentes sistemas de opresión, la vida, el sitio en el que vivimos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, nos va esculpiendo como si fuera un cincel, ¿no? Entonces, bueno, pues esos sistemas de opresión nos esculpen. Que tú pienses que una mulata es caliente, que por cierto el término mulata es preferiblemente erradicable porque viene de mula a nivel etimológico, ¿no? De la mezcla estéril entre un caballo y un burro, y por eso preferimos utilizar el término mestizo, hay quien dice birracial también, etcétera. Pues bueno, todo eso nos va esculpiendo y no es que tú seas culpable de esto, sino que hay un sistema que funciona fenomenal como un reloj suizo, que opera desde los medios de comunicación, desde unas leyes que no es que te dicen que sí, que igualdad ante la ley, pero luego tienes un aparato policial que está parando a la gente por la calle, ¿no? Desde eso, unos libros de texto, unos dibujos animados, o sea que no es una cuestión de buenos o de malos. No estamos hablando de eso. Mi madre ha tenido a 2 hijos negros, se ha casado con un hombre negro, sigue casada y creo que felizmente casada, y mi madre a veces se suelta alguna que dices, a ver señora, por favor, ¿no? Entonces, por eso, no lo miremos así. Entendamos que se trata de un sistema, reconozcamos ese sistema y luchemos contra él, ¿no? Y denunciemos también ciertas cosas. No entendamos que el racismo es solo una cuestión de quienes lo padecen, sino de la sociedad, ¿no? Cualquier sociedad es mejor si está libre de racismo, de clasismo, de LGTBI-fobia, de machismo, ¿no? Y creo que esto más o menos se está entendiendo desde lo LGTBI y también del machismo, poco a poco, cuesta. Pero del tema del racismo todavía se entiende un poquito menos. Os voy a explicar de dónde viene esto de la hipersexualización, porque es importante entender que si nos quejamos de esto no es un porque sí, sino que tiene que ver con un discurso que empezó muy atrás y que ha ido adaptándose a los tiempos. Estas son las Cacao Maravillao, no sé si os acordáis, en los albores de Telecinco, donde todo el mundo salía sin ropa, incluso Jesús Gil, estaban las Mamá Chicho, el Gil y tal, estaban las Cacao Maravillao, que era un falso patrocinador que salía cada cierto tiempo para anunciar un cacao, que era mentira porque no existía. Bueno, es verdad que en Telecinco había esta hipersexualización de todo en general, pero había un discurso B, ¿no? Después tú salías por la calle y veías a la doctora, la profesora, la conserje, en fin, algo con lo que contrastar esta imagen única. Sin embargo, como no veías a muchas personas negras por la calle, lo único que salía era Regina dos Santos, que yo recuerde, y las Cacao Maravillao, no había algo con lo que contrastar. Y repito que me enrollo. ¿De dónde viene todo esto? Pues bien, en la época de la esclavitud, que comienza más o menos en el siglo XVI, había que justificar tamaña tropelía, ¿no? ¿Cómo es posible que tú decidas cazar a seres humanos, secuestrarles, separarles de su familia, llevarles en un barco al continente americano, quitarles su nombre, quitarles sus orígenes, venderles, hacerles trabajar gratis, así como así? O sea, para poder justificar eso en una época tremendamente teocrática, en la que la religión todavía tenía muchísimo peso, lo que se hizo fue hablar de que unos tenían alma y otros no. ¿No? Entonces, de alguna manera ahí se está deshumanizando. De hecho, hay una frase de un escritor que se llama Ta-Nehisi Coates en un libro que se llama Entre el mundo y yo, que es muy bonito, en el que le escribe una carta a su hijo, y él dice que la raza es hija del racismo y no a la inversa. Las razas desde un punto de vista biológico no existen, no dejan de ser una adaptación de los seres humanos al entorno que habitan. Las personas negras son más negras simplemente porque están en sitios donde hace más sol y por tanto se tienen que proteger. Ya está. ¿No? Y a partir de ahí, pues las personas rubias con los ojos claros también tiene que ver con que están en sitios con menos sol. Punto, pelota. Todo lo demás, el que bailas mejor, el que eres el que eres más menos vago, el que eres una bomba sexual, eso tiene que ver con la construcción de la raza. Por eso yo cuando hablo de raza, que utilizo el término, pero como por un convencionalismo social, a veces creo que sería interesante entrecomillarlo, ¿no? El caso es que, como digo, unos tenían alma y otros no. A medida que va pasando el tiempo, nos acercamos ya a los tiempos de la Ilustración, ya no valía lo de la religión, lo del alma. Cada vez había personas pues, que creían menos en Dios o que no le daban ese peso a la religión, entonces se empieza a apelar a otro tipo de cosas. Una es la raza de la creación, de la delicadeza en el caso de las mujeres, del arte, ¿no? Del pensamiento. La otra es la raza del trabajo, de la fuerza bruta, de las bajas pasiones, ¿no? Irrefrenables. Y de ahí bebe un poco esta idea de personas negras calientes, ¿no? Y obviamente ha ido adaptándose ese discurso, porque no estamos en el siglo XIX, pero ese discurso también ha servido un poco, pues por ejemplo, en la época de Jim Crow en Estados Unidos, siglo XX ya,
pues para justificar que se linchara a hombres negros por mirar a una mujer, ¿no? Por el mito del violador negro. Sonia, has quitado el micro, significa que ya tengo que ir parando. No, significa que está genial todo lo que nos estás contando, pero que al final siempre me gusta darle un pequeño espacio también a los que están conectados, así que nada más para que no te olvides. No me olvido. De hecho, gracias. Voy a contaros un par de cositas y ya paro, ¿no? Términos como reina, diosa de ébano, que esto pues cuando he tenido alguna pareja, ¿no? Pues mi reina de ébano, mi diosa de ébano, pues si tú lo buscas, esto es lo que ves, ¿no? En general, tías buenísimas, con poca ropa y tal. En cambio, si ponéis reina o diosa de marfil, ¿qué creéis que sale? Como no me vais a poder responder, os lo pongo yo. Pues lo que sale son, pues eso, tapetes, colchas, cortinas, sábanas, etcétera, etcétera, y una mujer que traficaba con marfil y por eso le llaman así, ¿no? Entonces esto entronca un poco con lo que he dicho de la construcción de la raza, ¿no? De cómo al final hay una parte del mundo que ha entendido y ha definido cómo es la otra parte del mundo. Esto puede aplicarse a los disfraces, ¿no? De cómo no hay un disfraz de blanco, pero sí que hay un disfraz de negro. Y una caricaturización, etcétera, etcétera. Bueno, me voy rapidísimo a qué te encuentras cuando eres adulta, que creo que he mejorado, no era muy difícil, no es que esté fenomenal, pero he mejorado. Un poco pues el derecho a soñar, ¿no? Cuando no te imaginan en ningún espacio es muy difícil que tú te imagines. Por supuesto que creo en la meritocracia, pero es verdad que a veces no es fácil luchar cuando desde que eres pequeña, luchar contra los estereotipos. Quiero decir, cuando desde que eres pequeña te han puesto un montonazo de etiquetas. Yo sí tengo un padre y una madre que ambos han estudiado y el punto de partida era de tú, hija mía, a la universidad. ¿No? Pero cuando tú no has tenido ese apoyo fuerte en casa es difícil que lo luches, ¿no? ¿Qué imágenes solemos ver? Pues masa versus individuo, ¿no? Eternos recién llegados. A las personas negras nos leen así, ya recordad, fenómeno reciente, ¿no? ¿Qué sucede cuando te leen como eterna recién llegada? Pues que te leen siempre como huésped y no como vecina. Cuando eres huésped recibes, cuando eres vecina construyes, ¿no? Y eso tiene consecuencias en la conflictividad o en la convivencia a nivel social. Profesionales de televisión, muy poquita gente, pero quienes estamos en la actualidad somos sobre todo mujeres más claras y hay que entender que existe el colorismo, que no es lo mismo una persona pues tan oscura como un senegalés o español, pero negro, que como yo lo tengo más fácil, ¿no? Y este cuadro, que es súper interesante, el cuadro de castas, pues fijaos, y ya concluyo con esto, español con india mestizo, mestiza con español castizo, castizo con español español, español con mora mulato. Bueno, hay términos como salto atrás, tentelaire, ¿no? Son la taxonomía, ¿no? Clasificación y nomenclaturización de todas las mezclas que se dieron en las Américas, pero aquí hay un proceso de racialización, no solo habla del color, sino también de lo que hace, si os fijáis, ¿no? De la actitud que tiene. Y me parece fundamental una cosa, pone español con india, mestizo con española, en ningún caso les nombra como blanco, porque desde entonces y hasta aquí, español se entiende como blanco y católico, y no es así, pero es más, nunca lo fue, ¿no? Y esta es la última pregunta para vosotras, ¿con cuántas personas no blancas trabajáis? Bueno, había más, pero bueno, tengo que callarme. Muchas gracias, Lucía, y también muchas gracias, Marta, a las dos. Qué importante hablar sobre estos temas. Yo también siempre trato de ser autocrítica, digo, yo cuando me veo al espejo pues me veo como mujer, pero nunca me veo como mujer blanca, es decir, el tema del color a mí no es algo que me preocupe o ocupe, porque vivo en un país donde la mayoría pues, somos blancos y bueno, no tengo como yo creo ningún tipo de problema, ¿no? Por mi tono de piel. Y luego escucharte y con toda esta bueno, también entender los antecedentes, de dónde venimos, etcétera, qué importante reflexionarlo de vez en cuando, pues para ser conscientes, ¿no? Cuando tratamos con personas, cuando trabajamos en recursos humanos, cuando llevamos procesos de selección de personal, etcétera, etcétera. En fin, me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias a las dos y ya voy a dejar de hablar porque hay alguna pregunta. Voy a empezar una pregunta dirigida a ti, Lucía, en una frase o dos. ¿Cómo sería para ti una sociedad más inclusiva? Es decir, ¿cómo te gustaría además luchar, ¿no? A favor de esta realidad pues, más inclusiva? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que un poco, es complicado, lo en una frase, cómo se nota que sois de recursos humanos, complicadas, pero yo básicamente entiendo que tendría que ser una sociedad que reconozca su diferencia, porque existe.
y porque siempre ha existido, ¿no? Su diferencia y su historia, porque existimos en el pasado y tampoco se ha reconocido. Entonces yo creo que a partir de ahí cambiarían muchísimas cosas, ¿no? Dejar de lado esto que decíamos de eternos recién llegados, eternas recién llegadas, contemplarnos como vecinas, como personas que construyen, que estamos en la puerta de al lado, en el colegio, en la plaza, en los parques, pero que también podemos estar en vuestros puestos de trabajo, que también podemos estar en vuestras empresas y demás, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista podrían cambiarse mucho las cosas. Y bueno, y tampoco tener miedo para reconocer ciertas cosas. Yo he tenido y todavía tengo endorracismo, ¿no? Esto lo hemos hablado antes de que empezara la charla, de cómo de tanto que te dicen tú no eres como el resto, llegas a sentirte una excepción, ¿no? Y por supuesto que es doloroso reconocerte en tu entorno familiar y decir, joder, pues mi madre, antes lo decía, mi madre me decía, ay, te has quedado muy bien, pero ese culo de negra, entendiendo culo de negra como algo negativo, ¿no? Y es mi madre y me quiere muchísimo y no tenerle miedo a ciertas palabras es una actitud racista. ¿Es mi madre una persona racista? Pues bueno, esa actitud la ha sido y por supuesto que está bañada de racismo, de machismo, como yo estoy bañada de machismo interiorizado, de clasismo, de LGTBI-fobia, porque soy una mujer heterosexual y cis. Entonces, bueno, este tipo de cosas yo creo que es interesante que nos las reconozcamos. Te he respondido largo, ¿eh? Ese es el problema. Te has pasado. Eran 2 frases. No, no, no. Bueno, 3 preguntas más que te las voy a mencionar una después de la otra. Bueno, primero, se hacen muchas frases racistas a veces y luego uno dice, bueno, pero fue broma, pero ya entiendes que no lo quería decir así, es una broma, ¿no? Entonces, ¿cómo estas bromas nos afectan al final? Otra pregunta, si en tu experiencia de haber viajado muchos años por España para tus reportajes, si crees que hay diferencias de comportamientos racistas, si en algunas regiones son más racistas que en otras. Yo no sé si es algo que se pueda decir así, pero bueno, la pregunta ahí está. También hay una persona que quiere que vuelvas a explicar lo de la interseccionalidad, ¿no? Porque la idea que tenemos es cuando tienes varias identidades, pues tienes menos acceso a derechos, ¿no? Y tú de alguna manera en tu ejemplo del McDonald's dijiste que a ti por ser mujer, en ese caso, pues no te agarraron a golpes, pues que tuviste suerte. Entonces, si le pudieras dar, explicarlo nuevamente. Empiezo por el tema del humor, ¿no? Porque por ir en orden, esto es una noticia que se hizo en el Confidencial en su momento, en Vanitatis, la borraron a raíz de que nos pusimos muy farrucos en redes sociales. El manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo, y de paso hablamos también de interseccionalidad, ¿no? Estas mujeres no tienen nombre ni oficio porque su nombre y su oficio es ser novias de, ¿no? Es terrorífico. Entonces, esta noticia que se defendieron diciendo que era una broma, surge porque estas 3 mujeres, que se llaman Montse Pla, Berta Vázquez y Mary Ruiz, eran novias de actores famosos y cuando querían etiquetarlas en alguna noticia todos se equivocaban, porque ya sabéis que todas las personas negras somos iguales. Entonces hicieron un manual que se parece, yo que trabajo en Aquí la Tierra y a veces hablamos de razas autóctonas, en plan la jaca navarra, la oveja lacha, que está en el País Vasco, etcétera, etcétera. Pues esto es muy parecido, ¿no? La oveja lacha, digamos que tiene la lanita más lisa para la lluvia, pues aquí es igual, ¿no? La melena voluminosa es el denominador común, pero Mary Ruiz es la única con mechas rubias. La edad también marca, ¿no? Hay una que es más joven, las cejas arqueadas o no, la boca puede darnos alguna pista. Bueno, es una racistada de mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí existe, o sea, el humor yo creo que por supuesto que es súper sano, pero siempre debemos pensar que hay que tener cuidado con echarle más tierra a comunidades que ya están tradicionalmente sepultadas, ¿no? Entonces, solemos decir que el humor es preferible en horizontal o hacia arriba, pero nunca hacia abajo, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades que ya se enfrentan en el día a día a un montonazo de estereotipos, etcétera, etcétera. Con respecto al lenguaje, yo también meto la pata millones de veces, mi madre sigue llamándonos mulatos y es mi madre, yo también puedo decir me bajo al chino en lugar de me bajo a la tienda de abajo, al autoservicio de abajo, pero sí que es importante que al menos nos hagamos esas preguntas y tratemos de corregirlo, ¿no? Porque al final el lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, pero también condiciona la manera en la que pensamos, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo negro siempre se asocia a algo negativo, ¿no? Mercado negro, un viernes negro, pues yo qué sé, bueno, es que no sé, es casi todo negativo, ¿no? Lo aciago es negro.
pues al menos preguntarnos de dónde viene eso y por qué no plantearnos cambiarlo. Yo estoy intentando cambiarlo, tenemos la suerte de que el castellano, bueno, primero de que en España se hablan muchos idiomas, ¿no? Pero aparte, si nos centramos en el castellano, que es el que yo hablo, es un idioma riquísimo. Utilicemos sinónimos, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Se puede hablar de economía informal, de mercado informal en lugar de mercado negro, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues vamos avanzando. Pasa igual con los chistes homófobos, etcétera, etcétera. Con respecto, vuelvo un poquito a lo de la interseccionalidad, efectivamente existe un racismo de género. Las mujeres estamos más hipersexualizadas, lo cual no significa que los hombres no lo estén. Todo el mundo ha recibido el negro de WhatsApp, o la mayoría. A muchos hombres negros es como eres un pene con hombre, no eres un hombre con pene, sino todo lo contrario, ¿no? Es como que tienes que ser también una fiera, tienes que tener ahí un trípode, etcétera, etcétera. Entonces a ellos también les pasa, pero a nosotras mucho más. Y eso se traduce en cosas como que yo no conozco a ningún hombre negro al que le hayan preguntado cuánto cobra en la calle, en cambio sí conozco a muchas mujeres negras que mientras estamos esperando a alguien nos han preguntado cuánto cobramos, ¿no? O de cómo... Yo recuerdo que estuve con un chaval brasileño, blanco, y le decían, a ver si va a estar contigo por los papeles. Y yo decía, en la española soy yo, pero perdonadme, ¿no? Y cómo pues se nos lee, yo que puedo ser leída como latina, pues como tías interesadas que están con los hombres por esto y por lo otro, ¿no? Y como padecemos machismo y padecemos también racismo y se invisibilizan a veces nuestras vivencias, ¿no? Ahora acabo de entrevistar a unas chicas de una asociación que se llama Una de Cada Cinco. Son 2 chavalas negras y una blanca, y ese número o esa cifra lo que hace es recordar el número de personas que padecen abusos sexuales en la infancia, ¿no? Y ellas decían, es que era muy importante que estuviéramos 2 mujeres negras porque incluso cuando se habla de abuso nos dejan fuera, cuando nosotras también lo padecemos, en muchos casos en entorno migrante, con padres o madres en situación irregularizada que no conocen ni siquiera los recursos, ¿no? Nosotras no hemos recibido atención psicológica cuando éramos pequeñas y esto es importante que se visibilice, ¿no? Pues digamos que eso, dentro del feminismo muchas veces se quedan fuera nuestras demandas porque parece que ser mujer es solo de una manera, pero aparte, pues dentro del racismo hay muchísimo machismo, perdón, del movimiento antirracista también hay machismo, ¿no? Entonces, al final un poco como que pillas por los 2 lados. Con respecto a si hay más racismo o menos en función de la parte de España, tampoco me gusta hacer un racistómetro, más aún si no sé el lugar en el que vivo, ¿no? O sea, si no conozco bien el lugar. Esto pasa cuando muchas veces la gente te dice, pero en Estados Unidos hay más racismo. Así, tienes un racistómetro. En cada lugar el racismo yo creo que opera de una manera diferente. Fijaos, no he llegado al tema del alquiler, pero el alquiler aquí es un movidón. O sea, yo soy Lucía y sueno a Lucía Pérez, pero es que resulta que soy Lucía Embomío. Y cuando voy a alquilar a lo mejor me ven y no me alquilan, ¿no? Entonces... pues esto pasa aquí y en otros millones de sitios. Sí que es verdad que yo aparte, porque es importante hablar de racismo, pero también de privilegios, yo soy española, con nacionalidad española, he nacido aquí, conozco la cultura de aquí, hablo más o menos bien el idioma de aquí, entonces yo tengo una serie de privilegios o si quieres de derechos que no tienen otras personas y yo me libro de un montón, pero es que uno de mis privilegios es que yo trabajo en la tele, entonces yo me voy a un pueblo de 300 habitantes y no soy negra, soy la morenita de la tele, la de los pañuelos, que qué bonitos los pañuelos, enséñame a ponérmelos, ¿sabes? A mí, porque soy la de la tele, seguramente si yo no trabajara en la tele sería otra lectura y de hecho os voy a poner una anécdota más. Recuerdo una vez que fui a un pueblo y yo fui antes porque había estado por ahí el fin de semana, entonces me quedé sin cobertura y quería avisar a mis compañeros. Pues una mujer me dijo, bueno, yo te dejo entrar en mi casa porque doy por hecho que eres la que viene a cuidar a los abuelos. Esta mujer no es una mala persona, esta mujer simplemente se deja llevar por lo que ha visto siempre. Cuando le dije, porque estaba viendo en ese momento España Directo y mi programa es el que viene justo después, no, yo soy reportera, la que sale en el programa de después. ¡Ay, madre mía, cuando se lo cuente a la gente del pueblo! ¡Si te veo siempre, si es verdad, qué maravilla! Entonces, cambia la cosa, ¿no? La manera de percibirte. Por tanto, yo, en todo caso, y por supuesto que o sea, cuando te dicen no es racismo, es clasismo, no es verdad, no es verdad. Clasismo es una cosa, racismo es otra cosa, raza y clase muchas veces van de la mano, perdón, raza y clase a veces interseccionan, pero no es lo mismo. Pero sí que es cierto que cuando tú tienes una determinada clase social, te vas a librar de ciertas cosas, lo cual no significa que no te infieran una clase, ¿no? Que dan por hecho que eres la que vas a cuidar a los abuelos. Espero haber respondido.
No, has respondido y la verdad que muy, muy bien y podríamos estar escuchándote horas, Lucía. La verdad que yo creo que, oye, hablando de mí, es verdad que tengo pocos amigos de color, pocos compañeros de trabajo, nadie en mi familia. Estaba pensando, ¿no? Y eso que he nacido y crecido en Suiza y ahí la población igual es un poco más mezclada. Y bueno, hay que juntarse, ¿no? Con personas diferentes para conocer pues, realidades diferentes y desde nuestros puestos de responsabilidad luego poder también atender, ¿no? esas problemáticas. Así que me has inspirado mucho, muchísimas gracias por tu tiempo. Lamentablemente son las 2 y hemos terminado. Y para cerrar, pues le quería dar la palabra a Marta, que fue un poco la inspiradora de este encuentro desde Penguin Random House. Así que Marta, por favor, todo el micro para ti. Muchísimas gracias a la audiencia y a vosotras dos. Yo solamente también dar las gracias a todos y las preguntas y sobre todo a Lucía porque no es la primera vez que nos presta su vida, su discurso, sus experiencias para que aprendamos todos los demás. Y habéis citado en más de una ocasión el colegio, la universidad y es todo, aquí es donde tenemos que trabajar todos los que somos conscientes para que dentro de 10 años o 15 esto sea muy, muy, muy distinto. Y lo tenemos en nuestra mano desde las empresas para ayudar no solamente a la diversidad de quien trabaja con nosotros, sino de todas las personas que ya trabajan con nosotros, también sean portavoces así. O sea que muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Sonia, y la Fundación Diversidad por darnos esta hora y poder divulgar todo esto. Gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo. Adiós, gracias. Buena tarde. Buenas Igualmente, tardes.